La INTA es la mayor asociación de empresas de marca y de despachos de propiedad intelectual y propiedad industrial. Por sus siglas en inglés es International Trademark Association, pero hacemos mucho más que marcas. En realidad nos dedicamos a lo que son protección de marca, diseños, también derechos de autor, data privacy y prácticamente yo diría todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual desde un punto de vista jurídico, pero cada vez más también desde un punto de vista de negocio, desde un punto de vista económico. Decía que es la mayor asociación de empresas de marca. En total somos 6.500 entre empresas y despachos profesionales, con una presencia en 180 países y aproximadamente unos 35.000 asociados, que son todos voluntarios y que de manera totalmente altruista dedican su tiempo al trabajo de comités para ayudar a la labor de la asociación. Y la finalidad de INTA es obtener mejores marcos legislativos para proteger a los titulares de marca y para proteger a consumidores. Bueno, yo creo que a nivel global hay mucho en común cuando hablamos de temáticas de propiedad intelectual. Es decir, yo creo que todo el mundo entiende que la propiedad intelectual contribuye al PIB, al empleo, al desarrollo económico y de alguna forma al bienestar social. Lo que evidentemente difiere mucho de país a país o de región a región es la importancia que se le quiera dar a la propiedad intelectual y cuáles son las problemáticas respectivas. Luego, evidentemente, como vivencias propias, es muy distinto la labor que puede tener la INTA o la manera de acercarnos a las problemáticas en Asia, en Latinoamérica, en Estados Unidos o en Europa. Desde lo que es la misma interacción con las autoridades, que puede ser mucho más formal en determinados países que otros, y luego lo que son realmente los principales problemas. Pero hay unas cuestiones que son comunes, que es efectivamente la armonización, la importancia de promover la innovación y desarrollo, la lucha contra falsificación y piratería, la importancia que está teniendo Internet y ya últimamente, evidentemente, el impacto de la tecnología, que hablemos del Internet of Things o blockchain o, por supuesto, la inteligencia artificial. Yo creo que eso es un poco lo que, digamos, la propiedad intelectual es global y es probablemente una de las áreas del derecho que más armonizada está, y de ahí el éxito de una organización como la INTA. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial es en estos momentos el buzzword, es decir, todo el mundo está hablando de inteligencia artificial. Yo el otro día leía una entrevista, no recuerdo a quién, que me gustó mucho lo que decía, y decía que a la inteligencia artificial le pasa lo mismo que a la inteligencia humana. Es decir, una inteligencia aplicada a todo no es nada. Una inteligencia especializada es mucho más potente. Luego, los expertos en inteligencia artificial nos dirán que les gusta más el concepto de machine learning más que inteligencia artificial. Yo ahí discrepo. Yo creo que esto va mucho más allá que el machine learning. La inteligencia artificial está en una fase absolutamente incipiente, o por lo menos lo que conocemos los que no somos realmente expertos en la materia. Todo el mundo habla de ChatGPT, pero ya hemos ido muchísimo más lejos que ChatGPT. Yo suelo decir que lo que estamos viendo no es más que la punta del iceberg, y el impacto que va a tener en nuestro sector, que es el sector legal y particularmente el sector de la propiedad intelectual, es absolutamente impresionante. Evidentemente, yo creo que hay varios aspectos en materia de inteligencia artificial. Uno, podemos hablar de, y ya hay jurisprudencia o atisbos de jurisprudencia sobre a quién pertenece el derecho cuando hay una creación, es decir, ¿pertenece a la máquina o pertenece al creador de la máquina? Con lo cual ya estamos entrando en un tema de derechos de autor cuando hablamos de creatividad, hablamos de patentes cuando estamos hablando de innovación, hablamos también de la creación de marcas, es decir, se van a plantear toda una serie de problemáticas jurídicas que están por resolver. Esto desde una perspectiva, vamos a decir, legal, legislativa. Pero desde una perspectiva de negocio, todos los despachos legales y despachos de propiedad intelectual van a tener que adoptar estrategias de inteligencia artificial. Recientemente teníamos una conversación con un muy alto directivo de JP Morgan
quien nos decía que dos de los sectores que más se van a ver impactados por la inteligencia artificial son el sector financiero y el sector legal. Yo coincido totalmente con ello. Creo que a nivel, particularmente en el caso de los despachos de propiedad intelectual, es fundamental empezar a pensar un poco en términos de estrategia de inteligencia artificial. En realidad no tenemos que pensar en términos de clasificación, examen, prosecution, enforcement, sino que lo que tenemos que pensar es dónde hay masas de datos, dónde hay posibilidad de eficiencia operativa, ahí va a entrar la inteligencia artificial. Y lo que hay que pensar son políticas de desarrollo de inteligencia artificial, estrategias de inteligencia artificial. Primero entender lo que es la inteligencia artificial, cuáles son las soluciones posibles y luego ya, pues bueno, buscar cuál es el software más adecuado. Eso para mí es un punto de partida. Hay una cuestión también de, vamos a decir, de gestión del talento, porque nos vamos a encontrar que la inteligencia artificial va a sustituir gran parte del trabajo que un junior assistant o un paralegal pueda estar haciendo. Claro, ahí tenemos que hacer una valoración también ética. ¿Estamos dispuestos a sustituir trabajo humano por, vamos a decir, una máquina? ¿Quién va a supervisar esa máquina? ¿Y hasta qué punto vamos a permitir, por un lado, el uso de inteligencia artificial y por otro lado, hasta qué punto vamos a ser indulgentes con el error humano frente al no error de una máquina? Todos esos son temas, yo diría, evidentemente estratégicos, tema de negocio, de eficiencia operativa, pero también hay un trasfondo ético que creo que es importante en este caso. Bueno, yo creo que una de las cosas que estamos haciendo ya en INTA es plantearnos si debería existir un nuevo derecho de propiedad intelectual. Es decir, todos conocemos las marcas, los patentes, los diseños, los derechos de autor. Todos esos derechos existen desde hace ya 200, 300, 500 años, hay tratados internacionales. La realidad hoy en día es que la tecnología ha avanzado tremendamente. El ciclo de vida de los productos cada vez es más corto y es mucho más corto que los derechos que otorga la propiedad intelectual a día de hoy. Y tercero, los gustos y las costumbres de los consumidores han cambiado totalmente. Entonces, con esos tres factores uno se debería plantear, ¿estamos bien cubiertos con los derechos de propiedad intelectual que existen hoy en día? ¿O deberíamos pensar en un nuevo derecho que quizás sea un híbrido de todos ellos o quizás incorpore algo distinto? Ahí es donde efectivamente reconocer o no reconocer la inteligencia artificial, reconocer el valor de blockchain, es algo que tenemos encima de la mesa y es uno de los trabajos que está desarrollando INTA en estos momentos. Yo creo que lo que está ocurriendo con la generación Z es muy interesante porque hay, por un lado, una búsqueda de autenticidad, por otro lado, un reconocimiento del valor de las marcas. No hay que olvidar, está el informe del Edelman Trust Barometer cada año, que reconoce que los consumidores confían más en las marcas que en sus propios gobiernos. Lo que está ocurriendo con la generación Z ocurrirá de nuevo con una generación siguiente y con la siguiente y con la siguiente. Lo que vamos a ver cada vez más es más uso de las redes sociales, pero también más búsqueda de la autenticidad. Reconocimiento y fidelidad a las marcas yo creo que va a seguir existiendo, pero aquellas marcas que lo hagan correctamente, que se comportan de manera ética, que reconozcan los valores sociales. Eso va a perdurar generación tras generación. Bueno, el tema de la protección de la propiedad intelectual en el espacio fue, yo diría, una de las voladurías mías, pero yo creo sinceramente que es importante que miremos a la propiedad intelectual más allá de las fronteras actuales.
Y evidentemente con la carrera hacia el espacio, con el desarrollo tecnológico, con el progreso que estamos viendo, yo creo que nos tenemos que plantear efectivamente cómo va a ser la protección de la propiedad intelectual el día de mañana. Y uno de ellos es ver cómo puede ser potencialmente la protección de la propiedad intelectual en el espacio. Pero de la misma manera que estamos hablando de cómo debería ser un derecho de propiedad intelectual en el futuro. Es decir, un poco la filosofía de INTA es siempre mirar hacia adelante, proyectarse a futuro, reconociendo un poco cuáles deben ser los valores de nuestra sociedad, pero al mismo tiempo viendo cómo podemos proteger la iniciativa empresarial y cómo podemos proteger a los consumidores.